7 de la mañana con 4 minutos. A esta hora le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Ángel Polibio Córdoba, el expresidente ejecutivo de SEDATOS. Queremos darle la bienvenida al doctor Ángel Polibio Córdoba, es el principal de SEDATOS, preguntándole primero cómo está su salud personal y también sus entornos familiares. En esta mesa de diálogo el día de hoy, doctor, me acompaña, le saluda Stalin Poveda y me acompaña Alcides Montilla y Teresa Merchán. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, muy amable. Doctor, hace pocos días, en el mes de mayo, usted presentó los resultados de un sondeo a la población frente a la crisis sanitaria que vive el país. Y hay resultados realmente, unos de preocupación, y no hay mucho resultado respecto a certeza de reactivación, porque si bien es cierto analiza este sondeo el comportamiento social, también preguntan hacia dónde va o cómo percibe el ciudadano la solución de esta crisis y cuáles son las alternativas de reactivación que ellos tienen. Buenos días y bienvenidos. Sí, muy amable, mucho gusto. Es un honor estar aquí en Radio Samaya. Pues creo que hemos perdido el contacto telefónico. Así es, parece que tenemos un problema con la conexión. Vamos a intentar recuperarla en estos momentos, estimado sociólogo. Sí, es importante todo este análisis, todos los resultados. No sé, Alcides, si también le preguntamos más adelante si tiene una nueva encuesta, ¿no?, que es muy importante, que esta la presentó en mayo, ¿no? Entiendo que esta de mayo ha de ser la última porque es muy general. Ellos hacen regularmente encuestas cada cierto tiempo, de acuerdo a cómo va evolucionando los temas y también cómo van cambiando o se van afirmando las opiniones de las personas, ¿no? Pero la principal es la gestión del gobierno. Esta medida, ¿no? ¿Qué opina el país, la ciudad, la ciudadanía del presidente, verdad? Una cosa es el gobierno, otra cosa no se ha preguntado ahí este año, a lo último, ¿no? Sobre los temas de corrupción no se ha preguntado, me parece, en este sondeo de opinión. sí, todos. Parece que ya retomamos el contacto. Sí, retomamos el contacto con nuestro invitado, el doctor Ángel Polibio Córdoba. Doctor, me da comprendido, ¿no? Estaba desarrollando usted nuestra introducción al programa, decíamos que cuál ha sido el comportamiento social en el aislamiento de los ciudadanos y qué perspectiva tienen, y sus preocupaciones es de cómo generar una reactivación en el orden de la vida individual y familiar, porque eso es una de las preocupaciones en el retorno a la reactivación productiva y al distanciamiento social. Sí, pues les decía que hemos tenido que sortear situaciones muy difíciles. Para nosotros, el hecho de que estamos sin concurrir, desde luego, a la oficina desde 15 y 16 de marzo, hemos tenido que continuar elaborando, poniendo en práctica pues una tecnología que la veníamos utilizando desde hace algunos años atrás, que son a través de una plataforma de un centro de llamadas telefónicas. Tenemos un marco de muestra, como nosotros llamamos, bastante amplio de los diferentes proveedores, y eso nos ha permitido mantenernos en permanente comunicación con los hogares, ¿no? Sí, la situación ha sido una situación bastante difícil. Cuando nosotros le preguntamos a la población sobre cuáles son los problemas que usted tiene que enfrentar, siempre mencionan, desde luego, el gran problema que tienen, el problema de la situación económica, del empleo, ¿no? Pero también sale pues inmediatamente el problema del coronavirus, ¿no? Que no ha sido nada fácil para ellos enfrentar. Fíjese que en el momento, digamos, tomando en cuenta semanas anteriores, se mantenía el problema económico, pero surgió ya el gran problema que tiene que ver con cómo enfrentar el coronavirus. La situación muy difícil de que, por ejemplo, los chicos no tenían la suficiente oportunidad y también cómo mantenerse en las clases virtuales. Llega ahora apenas a un 26%
de niños, de jóvenes que pueden tener acceso a los servicios de Internet para poder atender sus clases. También han tenido muchos inconvenientes porque no saben realmente hasta dónde puede llegar, y sobre todo anteriormente, más todavía, pero no ha bajado esa preocupación de la amenaza del coronavirus por temor al contagio, ¿no? También por el irrespeto a las normas que se observan siempre para superar pues, el posible contagio por parte de la población, ¿no? Correcto, doctor. ¿La población qué percepción tiene respecto al manejo de las autoridades de esta crisis, de la pandemia del COVID-19? ¿Cómo la califica? Bueno, cuando comenzó esta pandemia, claro, tenía una situación tal de que consideraban de que no estaba debidamente manejada la situación. Daban una calificación que comenzó siendo con una calificación de 30-35% de aprobación y se fue para abajo. Bajó incluso alrededor del 20%, que decía que la población necesita más información, necesita más atención, necesita cómo enfrentar los problemas que estaba sufriendo en ese momento. Tenían, desde luego, calificaciones bastante altas, vamos a decir, los médicos, las enfermeras, la forma como se mantuvieron ellos permanentemente en su atención, llegó a ser el 96% de aprobación a su forma de ser. Lo mismo también a la forma como estaba custodiada la ciudad, atendida por las Fuerzas Armadas, por la policía, por los bomberos, también tenía un 90% de aprobación. Pero como le digo, ya cuando se entraba a las autoridades, ahí venía también entonces el caso de que, por ejemplo, la participación o la forma como manejaba el presidente de la República estaba alrededor del 25% de aprobación. Tenía una calificación mejor el vicepresidente de la República porque él se manejó de una forma tal que se desplazaba por los diferentes sectores, cuestión que lógicamente el presidente no lo podía hacer, ¿no? Pero ya en la última semana, en la última semana de mayo, que tengo yo la última información, cuando usted le preguntamos nosotros, ¿usted aprueba o desaprueba el manejo de la crisis del coronavirus por parte del gobierno? Baja al 16% la aprobación, el 77% no aprueba, un 7% no responde. Entonces, eso ya es algo que viene como consecuencia de lo que han tenido que afrontar a lo largo de todo este tiempo. Sobre todo tenemos que pensar que el gran porcentaje de la población es una población que se pertenece al estrato medio bajo. Son alrededor de 12 millones de personas que están en situaciones económicas bastante difíciles, que viven incluso con alrededor de 84 hasta $88 por persona al mes. Entonces, si no tienen un 40% de la población de vivir, sí, dígame. Esto es un porcentaje de un 40% aproximadamente de la población que vive en pobreza y extrema pobreza. Así es. Entonces, justamente en ese artículo que publicaba el Paso, un artículo mío, pues ha subido la pobreza, de lo que estaba más o menos en 32-34%, a más del 40% de población que vive con $85 al mes por persona. Y eso pues es insuficiente para atender todas sus necesidades. Sobre todo también el problema con los chicos, ¿no? Con los jóvenes, que fue bajando la forma como ellos decían que tienen la oportunidad de acceder a la educación y a los servicios de Internet para poder entrar a sus clases virtuales. Estaban alrededor de 40-45, bajó a 30 y ahora está alrededor del 26%, que son los únicos que tienen la posibilidad de atender esta oportunidad de la clase virtual. ¿Sí? Perfecto. Yo le quiero preguntar algo que generalmente se comentaba, que la gente no iba a resistir
60, 90, 120 días de aislamiento. Y que en algún momento, si esto no se levantaba esta prohibición, la gente iba a salir a la calle, ¿no?, en bandada, y iba a cometer actos que realmente, son condenados por la ley, pero que en la práctica ustedes preguntaron el nivel, hasta cuándo resistía la población y en qué condiciones resistiría la población este aislamiento. Esa es la parte más dura. Es la parte más dura, la población, ¿no? Justo paralelamente a esta situación de tener que estar en sus casas, ha venido pues el gran problema del desempleo, de la informalidad, que su situación económica se ve de tal manera golpeada que cuando se le pregunta a la población, bueno, y alguien de su familia ha tenido dificultades en lo que se refiere a mantenerse en el empleo, pues hay un 60% de la población que dice que tiene justamente problemas con mantener su empleo, de mantener su ingreso que le permita poder enfrentar la situación que han pasado estos tiempos, y que no ven hacia el futuro una posibilidad de que esto se va a mejorar. Entonces, es necesario de que en este momento se tomen acciones que aseguren a esa población desesperada que va a poder enfrentar lo que le viene al país. No es claro la situación de las personas en sus hogares, el problema difícil. El problema difícil es para todo el país. Es una situación que cuando yo analizo en este último artículo, la situación que vive el país con un decrecimiento de su economía. Estaba previsto para este año de que íbamos a superar ese menos 0.7% de crecimiento que se observó en el año 2019. Ahora estamos frente a un 7%, hasta más incluso, que puede llegar a ser el decrecimiento de la producción nacional. De crecimiento y la proyección respecto a una estabilidad. Sí, doctor, este es el decrecimiento, estamos en un 7%, y la proyección en tiempo hacia el futuro para lograr una estabilidad económica, una reactivación productiva, ¿cuándo más o menos en tiempo se puede pensar que tengamos indicadores de crecimiento? Nosotros hemos tenido el cuidado de hacer un seguimiento, no solamente en el país, a través de todas nuestra organización internacional, hacemos un seguimiento también de qué es lo que ha pasado y está pasando en el mundo. ¿Y qué es lo que sucede? En los países donde ha habido disciplina, donde ha habido una atención inmediata a los problemas que se viven, esa curva, que es una curva epidemiológica, que ustedes la pueden ver, que siempre se la presenta, tiende por lo menos a aplanarse y luego a descender. Pero ¿qué sucede? En el caso del Ecuador, esa curva permanentemente está ascendiendo, y de la estimación que se tiene en los diferentes países, desde cuando llega a la cima y logra estabilizarse, por lo menos se tendrán que esperar entre 60 y 70 días más para que las cosas puedan llegar a normalizarse. Y esto puede incluso, ya para llegar a que esta curva descaiga y se ponga en la normalidad, serán unos 6 meses por lo menos. Correcto. Le hablo de la experiencia de los otros países. Correcto. Doctor, tal vez tenga un sondeo, un estudio de cuál es la percepción que tiene la ciudadanía respecto que en medio de esta pandemia también ha habido otra pandemia, que es la corrupción. ¿Qué piensa la ciudadanía? Y le pregunto esto porque antes, sin que hubiera el tema de la crisis sanitaria, muchos sondeos indicaban el tema de la corrupción no estaba en los primeros lugares de preocupación de la ciudadanía, sino en un quinto, en un sexto. Y los políticos decían, mire, no hay que hablar de corrupción, eso no da voto. ¿Esta situación cambiará la percepción del ciudadano respecto al tema de la corrupción?
ese es un punto que vale la pena realmente tocarlo, porque justamente en correspondencia con lo que piensa la población. En 2 meses anteriores, cuando nosotros le preguntábamos a la población, ¿cuáles son los problemas que usted considera que son los más difíciles que enfrentar? Y claro, los problemas siempre decían el problema económico, el problema del desempleo. Mencionaban ya desde luego el gran problema del coronavirus, que vino a ser el primero, y sobre todo desde hace 2 meses en adelante. Pero ahora, cuando se le pregunta a la población, díganos qué es lo que más le afecta al país y a usted, viene a ser el problema de la corrupción. Ah, qué bueno, está en primer lugar. El problema de la corrupción lo consideran como el problema prioritario al que se tiene que atender. Tiene el manejo de la justicia, el manejo del gobierno y de la corrupción el mayor peso. Esta es en la encuesta terminada en la última semana de mayo. El 29% de preocupación de la población. Y consideran que debe ponerse toda la atención, porque la población está tremendamente molesta. Es una población que dice, no podemos nosotros aceptar de que frente al gran problema de la salud, frente al problema económico, haya todavía cancerberos, gente que lo único que piensa es en robarle a la población. Perfecto. Entonces, esa es una angustia que se puede transformar en una protesta sumamente grande, porque la población no soporta que frente a su dificultad en la que viva, haya gente que lo único que se preocupa es cómo robar. Entonces, esta es una situación que la consideramos muy grande. Ahora, para también poner como objeto del análisis ahora de las grandes preocupaciones, como nosotros, claro, estamos en un año que es previo a la elección que se va a venir en febrero. En octubre del año anterior, el país sufrió una situación sumamente difícil. La aprobación al presidente comenzó siendo una aprobación bastante alta en el año 2017 y llegó hasta el 77%, y bajó hasta el 22-23% en el mes de septiembre del año 19. Pero en octubre bajó a 8%, que estaba a un punto del 7%, 6-7% con el que dejaron el gobierno y fueron del gobierno por presión de la población. Los expresidentes Bucarán y Juan, estaba en 8%. La reacción de la población, viendo que había gente que no era justamente quien les representaba a ese pueblo, cambió, reforzó su aprobación al presidente, su apoyo, y se mantuvo. Pero ¿como consecuencia de qué? De que la población respeta a la democracia. Dice que el régimen que debe prevalecer en el Ecuador es un régimen democrático. Sin embargo, cuando se le pregunta a la población, ¿y cómo considera usted que el gobierno democrático está manejando como corresponde al país? ¿Está satisfecho con el manejo? ¿Cómo se está dando en el país el manejo de la democracia? El 74% considera que no es el manejo apropiado de la democracia y que por lo mismo se deben tomar medidas que lleven al país a estar debidamente manejado, desde luego desde ahora y sobre todo en el futuro, por personas que tengan las características verdaderas de lo que es un líder. Perfecto, doctor. Va a continuar esta entrevista mi compañero Alcide Montilla. Alcide, adelante. Gracias, Stalin. Doctor Ángel Polibio Córdoba, lo saluda el periodista Alcides Montilla. Tenemos poquísimo tiempo para terminar la entrevista y yo le quería preguntar 2 cosas rápidas. Primero, ¿usted cree que se van
a realizar las elecciones, porque hay algunos candidatos que están diciendo que hay que posponerlas, aplazarlas. El doctor Osvaldo Hurtado inclusive ha dicho que hay que anticiparlas. Primero, todo esto por el tema del coronavirus, ¿verdad? Y segundo, ¿usted cree que es el momento del aparecimiento de un outsider? Bueno, no doy mi concepto personalísimo, sino que yo transmito lo que piensa la población, porque es a quien debemos nosotros escuchar. Si bien es cierto, fíjese usted, cuando se le pregunta a la población frente a lo que está viviendo el Ecuador, usted más bien quisiera irse del Ecuador. Si usted ve cómo es lo que está el país, usted más bien estaría aquí dispuesto a hacer lo posible para salir adelante. El 97 es algo sin, es una cifra increíble. 97% dice, soy ecuatoriano, me siento orgulloso de ser ecuatoriano y quiero apoyar para que mi país siga adelante. Sin embargo, dicen, pero deben dejarnos de que por lo menos nos podamos manifestar en las elecciones como corresponde. Consideran que el proceso electoral requiere de mucha preparación. Tiene que haber una forma tal de que se manifieste el Ecuador en forma organizada, que no haya presiones ocultas, porque así como buscan cómo robar el dinero, piensan cómo robar al Estado, robar la voluntad de los ecuatorianos. Cuando se le pregunta, ¿usted considera que debe ya venir un nuevo gobierno? 71% dice que sí. Pero ha tomado una decisión ya de por quién votar para presidente del Ecuador. 15%, incluso ha subido un poquito en los 2-3 puntos, 15% dice que tiene en este momento por quién votar. Pero el 85% no sabe todavía por quién votar. Entonces, es el momento cuando tenemos que pensar en los verdaderos líderes que deben manejar al país. Y viene también como consecuencia de la reflexión de la población. ¿Quién debe ser? Alguien que realmente pueda llevar un cambio al país. Un outsider, doctor. El outsider, puede haber un outsider, lógicamente. Es el momento en donde alguien que no es conocido puede llegar a demostrarle que es un líder, que desea un cambio, que tiene compromiso con el país, que por sobre todo es honorable, que tiene iniciativa, que sabe ser un estadista. Puede haber un outsider, pero por lo mismo aquellos, que tienen ya una experiencia en el pasado, es cuando también tienen que demostrar de que hay preparación, de que incluso frente a la pandemia no han dejado de preparar, no han dejado de analizar el problema del país y que pueden tener no solamente los planes, sino sobre todo el equipo. Tiene que haber equipo de trabajo, de gente que sea optimista, haga algo, pero sobre todo que tiene que vivir la realidad, la sinceridad. Eso es lo que necesita el pueblo. Necesita un líder que esté comprometido con el cambio, comprometido con lo que es mantener la honestidad y combatir realmente la corrupción. Que sea una persona con iniciativa, conocimiento de la realidad del país, un verdadero estadista, una persona que demuestre de que no es solamente un outsider, sino que es un outsider con equipo, con planes, con proyectos, con programas, para que la población entonces se sienta optimista y pueda apoyar a sacar al país de la situación difícil. Bien, bien, doctor. 7:28 de la mañana, doctor. Gracias. Solamente para terminar, porque realmente esta información y estos resultados que usted ha dado nos hace repensar, no solamente la política, nos hace repensar que los comportamientos sociales frente a la coronavirus han sido realmente, se van cambiando y hay que renovar, hay que reinventarse. Y sí sería interesante, doctor, que a futuro el ciudadano, cuando se le pregunte, construya un perfil
de candidato, porque uno puede tener una percepción del candidato que quiere tener preparado, con experiencia, con todo. Es lo que está pensando la población respecto a un perfil de candidato, cómo lo construye frente a toda esta experiencia que está viviendo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable también a ustedes. Felicidades. Alcide y Teresa, hemos terminado. Sí, gracias por estamos acompañarnos. ya, 7 de la mañana, 29 minutos. Los dejamos con un enlace semanal del municipio.